Hola, mis chiquitos bellos hermosos, ¿cómo están? Espero que estén muy bien. Bueno, mis amores bonitos, en este momento vamos a hacer un repaso general de las culturas prehispánicas. Recordemos que son esas culturas, ¿cierto? Que ya hemos venido estudiando y de alguna manera pues vamos a hacer un repasito en los aspectos más importantes de cada una de estas culturas. Bueno. Recordemos entonces qué significa culturas prehispánicas. Acordémonos que son esas culturas que estaban aquí en nuestro territorio antes de la llegada de los españoles. Y justo cuando llegan los españoles, ¿cierto? Sufren una serie de transformaciones en su organización, en sus sistemas y llegando incluso a desaparecer, ¿cierto? De pronto algunas se adaptaron un poquito a esa llegada de los españoles, pero otros definitivamente, otras culturas desaparecieron en absoluto, ¿cierto? Bueno, entonces a grandes rasgos ya decíamos, fueron culturas que estuvieron antes de la llegada de los españoles. Desarrollaron muchas actividades económicas, pero principalmente la alfarería, que consistía en el trabajo en cerámica, la agricultura, porque ellos producían y sembraban para poder cosechar y tener sus propios alimentos, y en el comercio, porque hacían generalmente trueques, y estos trueques pues les permitía a ellos intercambiar productos con otras culturas y así mantener su propia subsistencia. A su vez, la orfebrería, porque la orfebrería quizás es el testimonio más grande que nos han dejado estas culturas del trabajo con oro, y realmente es sorprendente. A su vez, algunas de estas culturas pues que nosotros podemos destacar son la cultura tairona, los muisca, los quimbaya, los tumaco y los calima. Bien, recordemos la ubicación de estas culturas. Principalmente pues tenemos la cultura de los tairona, ubicados en la Sierra Nevada de Santa Marta. Aquí, justo aquí en Caldas, Quindío y Risaralda se ubicaron los quimbaya. Recordemos que ellos aprovecharon muy bien este sector porque digamos que tenían también contacto con el mar y la costa del Océano Pacífico. A su vez también los calimas también tuvieron como esa gran importancia de aprovechar todo lo que correspondía aquí al Océano Pacífico. Entonces los calimas estuvieron ubicados aquí, justo aquí en el Valle del Cauca. Y a su vez la cultura tumaco, que también estuvo ubicada aquí en Nariño, y también aprovecharon la costa del Océano Pacífico. Estas tres culturas se vieron bastante beneficiadas por su ubicación en cuanto a la costa del Océano Pacífico. Y a su vez la tairona pues también se vio beneficiada con lo que tenía que ver con el Océano Atlántico y también prohibieron muchos recursos de allí. Es importante también mencionar que la cultura tairona también por su ubicación pudieron extraer sal, y esa sal también la intercambiaban con otras culturas. Y justo aquí en el centro de nuestro territorio estuvo ubicada la cultura muisca. Recordemos que ocuparon lo que fue Cundinamarca y Boyacá. ¿Listo? Entonces, de esta manera recordamos un poquito ya la ubicación de todas las culturas. Miramos cómo fue la organización social. Recordemos que los taironas principalmente, pues digamos que el orden mayor eran los naomas o caciques, y por debajo de ellos estaban los guerreros y por último el pueblo. En el pueblo pues estaban ya los agricultores, los que se encargaban de la cerámica y la orfebrería. Los guerreros eran muy importantes para los tairona porque para ellos les ayudaban a defender su cultura. En los muiscas principalmente habían dos líderes mayores, ¿cierto? El Zipa y el Saque. Cada uno se encargaba de un territorio. Uno gobernaba el territorio de Cundinamarca y el otro gobernaba el territorio de Boyacá. Ellos, por debajo de ellos también estaban los sacerdotes o jeques, que también le llamaban, quienes también a su vez tomaban decisiones con el Zipa o el Saque dependiendo del territorio en el que tuvieran que incidir. Y por último, pues también estaba la población, que se dedicaban principalmente a las labores de campo, a las artesanías, a la minería, a las sales, las esmeraldas. En cuanto a la cultura quimbaya, recordemos que también ellos tenían caciques y tenían una serie de señoríos. Entonces estaban los señoríos principales, quienes eran quienes se comunicaban con los chamanes o médicos. Recordemos que los chamanes eran muy importantes para ellos porque eran quienes tenían el conocimiento para su propia subsistencia. Y por debajo de ellos pues estaban los guerreros y el pueblo. El pueblo obviamente también estaba conformado por agricultores, pescadores, mineros y artesanos. En la estructura social de los tumaco también nosotros vemos, ¿cierto?, que tenían los sacerdotes, digamos, eran quienes ocupaban el rango mayor, por debajo de ellos estaban los guerreros y por último también estaba el pueblo, que a su vez estaba conformado por los agricultores, los pescadores, quienes se correspondían a la caza, quienes se encargaban de la alfarería y la minería.
En cuanto a la organización social de los calimas, recordemos que ellos también manejaron cacicazgos, entonces habían los caciques mayores y caciques menores. Los menores se encargaban de conversar o decidir o tomar decisiones con los mayores y a su vez eran quienes controlaban y dirigían al pueblo, que principalmente estaba conformado por artesanos, comerciantes y también agricultores. Como podemos ver, mis chiquitos bellos, en cuanto a la organización social, generalmente podemos decir que en general casi todas las culturas tenían caciques, por debajo de ellos estaban a veces los guerreros o sacerdotes y por debajo, generalmente en el último nivel, pues estaba el pueblo. Vamos a revisar un poquito de las actividades económicas, cómo fue en cada una de las culturas. En la cultura tairona encontramos que ellos tenían un sistema de terrazas. Acordémonos que sobre esas terrazas ellos hacían sus cultivos. Principalmente sembraron maíz, algodón, yuca, auyama, frijoles y frutas. En la cultura muisca, digamos que ellos tuvieron en cuenta principalmente los ciclos de la lluvia. Eso fue muy importante para ellos. Utilizaron también el sistema de rozo, que consistía en quitar vegetación y a través de eso, pues volver otra vez a sembrar. Cultivaron maíz, papa, haba, tabaco, frutas y algodón. Los quimbaya aprovecharon muy bien no solamente su ubicación, sino el clima templado que tenían. Por ellos también desarrollaron la agricultura y utilizaron un sistema de hileras de surcos. A su vez, sembraron maíz, yuca, ciruelas, aguacate y ya un poco más de frutas. Los tumaco también utilizaron un sistema muy importante que era con irrigación con zanjas. Acordémonos que ellos hacían zanjas, las llenaban de agua y esas zanjas se encargaban de hidratar los terrenos para mantener los cultivos más húmedos y que se pudieran desarrollar mejor. En esto también sembraron maíz y yuca. Los calima a su vez utilizaron un sistema de inmigración. ¿En qué consistía ese sistema? Pues ellos talaban ciertos espacios de selva, quemaban eso y lo dejaban como abono. Luego lo que hacían, ¿cierto?, era que esperaban un tiempo y cuando ya estuviera el terreno preparado, pues iban y sembraban y luego iban rotando y migrando a otro lugar. ¿Qué lograron sembrar? Maíz, frijoles, calabaza, racacha, papa, yuca, frutas, aguacate, guayaba, piña, muchas cosas lograron sembrar. En la orfebrería, que es el trabajo con oro, pues tenemos grandes, digamos, cosas de cada una de estas culturas. Los tairona principalmente, pues digamos que emplearon la fundición, el martillado y el repujado. Por eso sus figuras son un poco más perfectas y precisas en la talla y en la forma. Los muiscas a su vez fabricaron objetos de oro y cobre y incluso emplearon otros minerales porque ellos por el territorio en el que estaba lograron explotar lo que fue esmeraldas y otro tipo de piedras preciosas que pudieron aprovechar muy bien en la construcción y elaboración de sus figuras. Representativo de los muiscas, la balsa muisca. En los quimbaya nosotros encontramos figuras también con singular belleza y ellos manejaron mucho el realismo. La figura representativa de los quimbaya es el poporo. En los tumaco ellos se fueron más como por figuras humanas e incluso lograron representar algo que era la maternidad. Quizás este es como el rasgo principal de la cultura tumaco. En la cultura calima que encontramos pues variedad de piezas que encontradas especialmente con figuras de animales. Estas piezas se han encontrado en tumbas, ¿cierto? Y ellos como que representaban mucho, se inspiraban mucho en lo que eran los fenómenos de la naturaleza y los animales. El trabajo en oro realmente fue una gran labor de estas culturas. En cuanto a la alfarería, que es el trabajo con cerámica, podemos destacar en los taironas que utilizaron moldes y dieron figuras, digamos, un poco más repetitivas. En los muiscas que fabricaron utensilios, esos ya ellos trabajaron la cerámica para utilizar utensilios como vasijas, pocillos, tazas para cargar el agua. Los quimbaya también se fueron un poco por eso, pero ellos perfeccionaron su estilo y decoración. Y los tumaco, a su vez, emplearon las técnicas del moldeado a mano y el vaciado en moldes. Eso también les favoreció bastante. Los calima, por su parte, representaron también todo lo que tuvo que ver con la naturaleza, las viviendas y los animales en sus piezas y además que se convertían en utensilios para ellos mismos. Muy bien, en cuanto a otras actividades económicas es importante destacar lo siguiente. En los tairona, la extracción de sal y también el desarrollo de la apicultura. En los muiscas, la explotación de minas de esmeralda, oro y carbón. Como les decía, ellos también aprovecharon muy bien su contexto y eso les favoreció bastante. En los quimbaya, que ellos también practicaron otras actividades como fue la caza, la pesca, la minería, los textiles y la alfarería. En los textiles principalmente ya empezaron a construir
construir o elaborar, ¿cierto? Todo lo que tenía que ver con vestuario para sí mismos e incluso intercambiaron con otras culturas. Los tumaco practicaron la pesca, la caza y la minería. Y los calima principalmente digamos que se destacaron por el intercambio de productos. Muy bien, en cuanto a sus creencias, pues también son muy particulares en cada una de las culturas. Si nosotros recordamos, los taironas creían que el universo había sido creado por una diosa con cuerpo de reptil y se creía que ese huevito creado por la diosa con cuerpo de reptil tenía una serie de capas y por lo tanto el centro correspondía a la Tierra. A su vez, adoraban el sol y la luna, y la muerte para ellos era considerado un largo viaje al nacimiento del sol. Las lagunas para los muiscas eran sagradas, entonces ellos tenían en cuenta mucho eso. También los muiscas rindieron culto a los dioses como el sol, la luna, el agua y la tierra. Creían también en la existencia de otra vida después de la muerte y enterraban generalmente a sus muertos con objetos personales. Los Quimbaya, a su vez, también ellos consideraron no solamente el contexto natural, sino las hojas de coca eran sagradas para ellos. Rendían culto al sol para pedir buenas cosechas y realizaban ofrendas a sus cadáveres. Los Tumaco rendían culto especial a los animales, en especial el jaguar, la serpiente y el águila. Hacían rituales con plantas estimulantes, también eso trabajaba muchísimo la cultura Tumaco. Los Calima, por su parte, rendían culto a los fenómenos y seres de la naturaleza y a su vez tenían en particularidad que adornaban sus cuerpos con muchos elementos como pectorales, narigueras, orejeras, como símbolo de distinción. Se deformaban también sus músculos y a su vez tenían animales sagrados como el jaguar, el mono y la serpiente. Datos de interés de cada una de estas culturas. Los Tairona construyeron caminos empedrados y puentes colgantes. Tenían canales de desagües y zonas públicas para ricos y pobres. Los muiscas construyeron sus casas en forma circular. Utilizaron el barro y lo mezclaron con caña para hacer tapia pisada. Creían en la existencia de otra vida después de la muerte. Los Quimbaya lograron extraer también la sal y tenían una estrecha relación con las plantas, en especial recordemos la hoja de coca. Los Tumaco que hicieron también sus viviendas pero sobre islotes, eso llamó mucho la atención y ellos ya se lograron desplazar en canoas. Enterraban a sus muertos con joyas, ropas y utensilios y deformaban sus cabezas como símbolo de belleza. Los Calima fue un pueblo sedentario, pero era muy temido en la guerra. Adornaban sus cuerpos con muchos elementos como ya lo había mencionado. Entonces, mis chiquitos bellos, esto es un repaso general de estas culturas tan bonitas que hemos visto, con las cuales nos hemos sorprendido y hemos aprendido muchas cosas. Cada una tiene algo en particular, pero a su vez tienen algo que las hace un poco comunes, porque quizás el contexto les permitía el desarrollo de estas actividades propias. Muy bien, mis chiquitos, vamos a reforzar todo esto que estamos viendo a través del chat.